Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí como siempre. Hoy les traigo una actualización muy fuerte del caso de Félix Verdejo, el asesino de Keishla Rodríguez Ortiz y su bebé por nacer. Como ustedes saben, Verdejo fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas consecutivas, pero él no se ha rendido. Está apelando su veredicto y su sentencia en el Tribunal de Apelación en Boston. Y ahora surge algo súper importante. Su defensa está pidiendo acceso a documentos restringidos del caso. ¿Por qué ese material es tan clave? ¿Podría cambiar algo en esta apelación? ¿Existe realmente un camino que deje a Verdejo en libertad? Todo esto lo hablé con la destacada abogada y exfiscal federal María Domínguez. Pero antes de continuar, les pido un favor pequeñito que hace una gran diferencia. Haga clic en me gusta, comparta este video, suscríbase a este canal y active la campanita de las notificaciones. Su apoyo me permite seguir investigando y contándoles siempre la verdad. El abogado de Félix Verdejo, Michael Hayes, volvió a exigir acceso a documentos restringidos. Argumenta que necesita revisarlo todo porque él no estuvo en la etapa de juicio. Según Hayes, hay un volumen inusualmente alto de material sellado. También la orden Mordaza y los ataques al sistema federal han limitado el acceso a ese material y no puede identificar errores si no ve el expediente completo. Esos errores legales cometidos durante el juicio incluyen instrucciones incorrectas al jurado, admisión indebida de evidencia o aplicación errónea de la ley. El licenciado Hayes incluso pidió que tanto la defensa como la fiscalía reciban copias físicas y digitales. El juez federal Pedro Delgado, sin embargo, pidió a la defensa aclarar si busca acceso a todo el archivo o solo a lo que manejó el abogado anterior. También preguntó si la defensa tiene alguna objeción a que la fiscalía reciba el mismo acceso a los documentos sellados. Hayes insiste en que él y la fiscalía deben recibir copias en papel y en documentos PDF de todo el material restringido, lo que facilita preparar un apéndice conjunto y, según él, garantiza una apelación adecuada. La gran pregunta detrás de todo esto es muy delicada. ¿Hay algo en esos documentos que pueda tumbar una sentencia tan contundente? Para entender la situación, contacté a la abogada y exfiscal federal María Domínguez, quien nos ha estado colaborando desde que empezó este controvertido caso. Vamos con la entrevista. Licenciada María Domínguez, como siempre, gracias por estar con nosotros. Un placer. Licenciada, ¿por qué tendría que concederse a la defensa acceso ampliado a documentos restringidos si, en teoría, el juicio ya produjo un expediente completo y suficiente para evaluar errores en apelación? Es normal que el abogado quede acceso a la mayor parte de documentos pertinentes al juicio. No se ha identificado exactamente cuáles son los documentos. El juez ya emitió una orden tratando de precisar si son documentos sellados, pero el que el abogado anterior, Jason González, tuvo acceso, o si son documentos relacionados al cooperador, el coacusado, que sí permanecen sellados. Y pues el abogado de Verdejo tendrá que justificar la necesidad para esos documentos como cuestión legal relevante a la apelación. ¿Y qué tipo de información podrían contener estos documentos restringidos que quizás podrían cambiar el enfoque de una apelación? Bueno, sería difícil especular cómo podría cambiar el enfoque de la apelación sin saber el documento ni el contenido. Ahí, por ejemplo, sellado debe haber la moción del gobierno solicitando una rebaja en la sentencia del coacusado por consecuencia de su cooperación y otros documentos de carácter confidencial que no se relacionan directamente con Verdejo. O sea que por eso te digo que queda ahora el peso sobre el abogado de Verdejo para demostrar la necesidad individualizada de esos documentos para poder llevar a cabo la apelación de manera responsable.
¿Podría esto también incluir quizás exclusión de evidencia o discusiones que el jurado nunca escuchó? Pero eso no necesariamente estaría, si es una cuestión de derecho nada más, no Ujú. habría razón para que eso estuviera sellado. Si eso se lleva a cabo, esas discusiones en lo que se llama un sidebar o una reunión fuera de la presencia del jurado, porque el jurado determina los hechos, pero el juez determina la ley. Y si son cuestiones de ley evidenciaria, no tiene por qué participar en esa discusión el jurado. Ahora, abogada, en la práctica, ¿qué tan excepcional es que una defensa alegue que no puede preparar una apelación por falta de acceso al expediente? Bueno, fíjate, es algo que no lo he visto de rutina en las apelaciones. Eso probablemente surge en los casos donde hay un número alto de documentos sellados o lacrados al cual el abogado del apelante no tiene acceso. Eso no es el caso de rutina, pero en este caso, por haber un cooperador que fue un testigo presencial en el caso y Ujú. testificó, fue una pieza angular en el desfile de evidencia de la fiscalía, pues por eso me imagino que el abogado está alegando que esos documentos dan luz a ciertos aspectos de la apelación. Pero ¿no podría esto quizás considerarse una estrategia dilatoria? Pues no creo, porque la Corte Apelativa usualmente es generosa con las postergaciones. Cuando hay una razón de peso, he visto en mi experiencia que el Tribunal del Primer Circuito Apelativo concede ampliamente postergaciones o extensiones en la fecha de erradicación de la apelación. Ahora, licenciado Domínguez, ¿realmente un abogado puede identificar errores legales significativos sin tener acceso a estos documentos restringidos? ¿O es que este material suele contener piezas críticas del rompecabezas procesal? Mira, realmente es difícil contestar a esas preguntas de nuevo sin saber cuál es el documento en específico y qué contiene. Usualmente las apelaciones se fundamentan en lo que se transcurrió en el juicio, Ujú. las decisiones evidenciarias del juez de admitir o excluir evidencia, admitir o excluir testigos, preguntas, ¿verdad? Si hay una objeción, si al conceder la objeción restringió de manera injusta la capacidad del acusado de presentar su caso. Usualmente se centran en esos temas, aunque pueden haber errores de sustancia que antecedan el juicio. Muchas veces pueden haber mociones, por ejemplo, mociones que piden una decisión sobre la admisión, exclusión de evidencia, pero no entiendo por qué ese tipo de moción estaría sellado o ese tipo de orden. Y como ex fiscal federal, ¿qué le dice a usted que este caso tenga un volumen inusualmente alto de documentos sellados? Bueno, me imagino que tiene que ver con el involucramiento protagónico del cooperador, que fue el testigo principal de la fiscalía al momento del juicio. Y como él es cooperador del gobierno y lo fue desde antes del juicio, pues eso provoca un gran número de mociones selladas. ¿Y qué implicaciones legales tiene entonces, abogada, que la defensa solicite ahora documentos que originalmente solo estaban disponibles para el coacusado y testigo estrella? Bueno, mira, de nuevo, si el juez concede la petición de la defensa, lo que quiere decir es que el abogado del apelante de Verdejo va a tener acceso a esos documentos para determinar si de alguna manera ayuda su Ujú. causa, ¿verdad? Pero no necesariamente, eso no quiere decir que van a ser abiertos al público. Pero esto podría quizás abrir un flanco que la fiscalía no previó. Pues, de nuevo, estaríamos especulando porque no sabemos de qué se trata, pero en verdad no creo que tenga gran impacto sobre la apelación, porque como te expliqué, en mi experiencia las apelaciones se basan en lo que transcurrió en el juicio o
fallos evidenciarios que preceden el juicio, pero que igual tienen que ver con la admisibilidad o exclusión de evidencia durante el juicio. También, abogada, se habla sobre el error manifiesto. ¿Es esto una tabla de salvación real para un convicto o es más bien una figura teórica que pocas veces prospera? No, me parece que el error manifiesto o el error fundamental muchas veces ayuda significativamente a un apelante. Se trata de un error que cometió el juez, pero que la defensa no se percató de eso y no lo preservó, o sea, no objetó y por lo tanto no queda preservado en el récord. La casuística y la ley dice que si es un error tan fundamental que afecta derechos fundamentales y afecta de manera significativa lo que es el veredicto, se puede levantar en apelación aunque no haya sido preservado por el abogado defensor. Licenciada, y en términos de estrategia, ¿qué busca o qué se busca realmente cuando se revisan instrucciones al jurado o admisiones de evidencia? Bueno, cuando las instrucciones al jurado es un tema muy importante porque esas instrucciones rigen lo que es la deliberación del jurado. Cuando ellos consideran la culpabilidad o inocencia del acusado a la luz de todos los elementos de cada delito, ellos se dejan guiar por las instrucciones del juez. Acuérdate que estas personas son laicas, no son abogados, son personas que no tienen conocimiento independiente legal. Ellos siguen al pie de la letra, o se supone que lo hagan las instrucciones del juez. Por lo tanto, si hay un error en la manera en que el jurado debe evaluar los elementos del delito o un error en la manera que las instrucciones guían al jurado a hacer esa deliberación, eso sí puede ser motivo para revocar un caso. ¿Y qué tal, licenciada, si se encuentran inconsistencias entre lo que se discutió en privado y lo presentado ante el jurado? ¿Podría esto quizás convertirse en un argumento de peso en apelación? Para hacer base para una revocación, tiene que ser primeramente un error preservado. Un error quiere decir que el juez emitió una orden contrario a ley, que ese error haya sido preservado en el récord, objetado por la contraparte, por el acusado, ¿verdad? Porque el gobierno no tiene derecho a apelación, es el acusado. El gobierno tiene derecho a hacer lo que se llama un cross appeal, que quiere decir que si el acusado, el condenado apela, el gobierno puede apelar, pero de lo contrario el gobierno no tiene derecho a apelar. Y tiene que ser algún tema, el error tiene que ser de tal magnitud que no sea lo que se llama error sin efecto o harmless error. Quiere decir que debe provocar un efecto en lo que fue el veredicto del jurado. Para ponerte eso en contexto y más para las personas que te escuchan que no son abogados, si un caso es extremadamente contundente y el error no fue de gran magnitud, la Corte Apelativa puede decidir si esto constituye un error, pero no tuvo efecto sobre el caso y el veredicto porque la evidencia fue tan contundente. ¿Me entiendes? La magnitud del error no fue tan importante o fundamental. Y finalmente, abogada, hablando con franqueza jurídica, ¿qué tendría que encontrar la defensa para que Félix Verdejo tenga una posibilidad real, aunque sea mínima, de quizás revocar una sentencia de 2 cadenas perpetuas consecutivas? Ok, bueno, ahí hay que ver cuál es la base para la apelación. Obviamente, si la Corte concede en apelación un nuevo juicio, pues obviamente la sentencia queda sin efecto automáticamente, porque va a haber otro juicio. Si vuelve a condenarlo, pues entonces habría una segunda sentencia. Pero es posible que se apele no solo errores de juicio, pero también errores de sentencia. Quiere decir que si la Corte Apelativa determina que no hubo un error que justifique revocación a nivel del juicio, igual puede encontrar que hubo alguna falla
de procedimiento de sustancia en la imposición de sentencia y puede entonces afectar lo que es la sentencia que fue impuesta. Y según su experiencia, ¿piensa usted que existe algún escenario en el que Félix Verdejo podría ganar su apelación en un caso tan mediático como este? Bueno, tendríamos que leer la apelación del apelante, primero para saber qué temas de peso se están levantando y tienen que ser errores bastante serios porque la evidencia en este caso presentada por el gobierno fue bastante contundente. Imagínate que tenían un testigo presencial, un testigo que estuvo ahí y que a pesar de los ataques sobre su credibilidad, obviamente el jurado le creyó porque condenaron. Y de llevarse a cabo un nuevo juicio, el cómplice de Verdejo y testigo estrella de la fiscalía todavía podría dar su testimonio, ¿no? Claro, sí, porque es un juicio nuevo, se comienza de cero. Perfecto, licenciada María Domínguez, como siempre, agradezco mucho su tiempo y su colaboración. Cómo no, un placer, Eni. Buenas noches. El brutal asesinato de Keishla fue uno de los casos más dolorosos en Puerto Rico. Ella tenía apenas 1 mes y medio de embarazo y según el cómplice de Verdejo y testigo clave de la fiscalía, Luis Antonio Cádiz Martínez, la muerte de la joven se produjo el 29 de abril de 2021. Así ocurrió todo. Keishla se reunió con Verdejo para mostrarle una prueba de embarazo. Tras verla, el exboxeador la golpeó en el rostro, dejándola inconsciente. Luego, ambos le inyectaron una peligrosa mezcla de drogas, fentanilo con silacina. Después, la amarraron con alambre de metal y un bloque de cemento. La tiraron desde el puente Teodoro Moscoso y al ver que flotaba, aún con vida, Verdejo se tiró al agua para ahorcarla y asegurarse de que se ahogara. El cuerpo de Keishla fue hallado 3 días después, el 2 de mayo de 2021, y según una autopsia, murió de asfixia por inmersión. Mientras que Félix Verdejo fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas consecutivas, Cádiz Martínez fue condenado a solamente 20 años en prisión y 5 años de libertad supervisada tras admitir su culpabilidad y cooperar con la fiscalía. El proceso de apelación de Verdejo continúa y ahora la gran pregunta para todos ustedes es, ¿piensa usted que la defensa de Verdejo está buscando justicia legítima o solamente una estrategia para evadir la sentencia? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Ustedes saben que estaré pendiente de leerlos. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su tiempo y su confianza. Recuerde hacer clic en el icono de me gusta, compartir este video y suscribirse a este canal en YouTube. Yo soy Eni Pichardo y esto es Eni con Más, un breve informativo, siempre con la verdad.